Tardes con todos, con todas. Bienvenidos a este espacio. Espérame, un ratito me acaba de aparecer un cartel ahí. Bueno, otra vez les doy la bienvenida. Buenas noches a todas las personas. Muy buenas noches, Renzo. Buenas noches, Kiko. Muchas gracias por estar presente en este espacio de los viernes culturales. Hoy estamos retomando nuestro primer viernes cultural después de, del semestre pasado, del año pasado. Además, este es nuestro nuevo año, ya con retorno a la presencialidad, aunque todavía seguimos manteniendo y sacando el jugo a la virtualidad. Y eso en realidad nos ha permitido también tener este espacio de webinar con Renzo, que está exponiendo, y no desde Perú, sino desde Chile. Antes de darle el paso a nuestro invitado y a Kiko Mayorga, que va a hacer los comentarios, preguntas y va a estar de anfitrión de esta sesión, yo quería simplemente agradecerles por estar presentes y recordarles que este evento, como ustedes ya han visto, forma parte del Viernes Cultural y de una línea que estamos trabajando en estos Viernes Culturales, que es la línea de arte y tecnología. Y en ese sentido vamos a conocer el trabajo de Renzo Filinich, que es artista, es ingeniero, además es un investigador en temas visuales, y nos va a presentar este proyecto que está dentro del marco de sus investigaciones, que se denomina Procesos de Individuación sobre la relación entre arte, máquinas y sistemas naturales. Esperemos que esta información les resulte útil, interesante para todos, sobre todo para mis alumnos del curso de Arte y Tecnología que gustosamente están presentes en esta sesión. Algunos temas de fondo en relación a la metodología. En realidad este es un seminario que va a ser presentado por Renzo. Vamos a reservar las preguntas para la parte final. Kiko Mayorga nos va a ayudar a hacer esta interlocución. Y bueno, a grandes rasgos del webinar, este conversatorio propone desarrollar una metodología para abordar la producción con un agente artificial, en el marco de una obra artística donde se analizará y observará cómo a través de la exploración de las intersecciones de arte y tecnología se pueden problematizar dos términos ambiguos, como lo son la máquina y la naturaleza. De este modo se observará el proceso de individuación de una obra que trabaja con un agente artificial y su impacto en el área de investigación sobre la relación arte, máquina y naturaleza. Esto es una discusión bastante nueva, bastante productiva y que tiene bastantes repercusiones tanto en el campo social, artístico, político y etcétera. Paso entonces ahora ya sin tanta introducción a presentar un poquito más a nuestros dos invitados, Renzo Filinich, que va a ser el presentador central. Renzo es artista medial, investigador, candidato a doctor en estudios interdisciplinarios sobre el pensamiento, cultura y sociedad por la Universidad de Valparaíso, es magíster en artes mediales por la Universidad de Chile, investigador en cultura tecnológica y estética, y actualmente trabaja en el Centro de Estudios de la Interfaz como investigador de la Universidad de Valparaíso y como investigador asociado en el Research Network para la filosofía y la ciencia que dirige Yuk Hui. Kiko Mayorga, ya lo conocemos, es un invitado de casa, es profesor del curso de biodiseño, además trabaja facilitando y dictando los proyectos interdisciplinarios de UTEC, coordina Garaje, es además ingeniero electrónico, artista, con más de 10 años de experiencia en temas STEM, innovación, hackatones, entre otros. Como yo les comenté al inicio, esta dinámica, bueno, vamos a invitar a Renzo a que nos dé su charla y preguntas, comentarios hacia el final.
Espero que este espacio sea de su agrado y ya comenzamos con tu presentación, Renzo, cuando te encuentres listo. Muchas gracias, Antoné, y muchas gracias también a Kiko y a la Universidad TED por la invitación. Muchas gracias a los asistentes también. Qué bueno saber que también provienen de la carrera del arte y la tecnología, que es una gran pregunta que hoy día me planteo también, entender un poco esa relación y entender también qué entendemos por arte y la palabra y tecnología, qué es lo tecnológico, de acuerdo también a un contexto histórico de la especie humana como tal, ¿no? Voy a compartir la pantalla, porque quiero mostrar un poco este proyecto. Si bien tengo entendido, tengo 15 minutos para introducir un poco sobre este proyecto, y luego hablaré un diálogo aquí con el profesor Kiko Mayorga, y luego procedemos a las preguntas de los asistentes. Bueno, como mencionó Antoné, este proyecto lleva por nombre Jatipana, procesos de individuación sobre la relación entre arte, máquina y sistemas naturales. ¿Por qué mi interés, que es una investigación de mi doctorado, que estoy buscando ahora y estoy finalizándolo, justamente recae en este tipo de relaciones? Jatipana es una palabra quechua para partir de superurbano. Vivo en Chile, pero superurbano. Jatipana significa en quechua flujo. También significa secuencias. Es usado más en el tema de los regadíos. Es una palabra que se ocupa mucho en el tema del sistema de regadíos. A mí me parece muy interesante este tema de tomar la noción de sistemas dentro del arte también, que es un sistema y cómo abordar los sistemas también dentro de un planteamiento de una obra artística a trabajar con tecnología y tal, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que surge para este proyecto es cómo la monotecnología o lo monotecnológico hoy, por la computarización, podría llamarlo como técnicas culturales, dentro de lo social del humano, influencia justamente en la naturaleza del conocimiento, hablando del conocimiento humano, y en las afecciones que pueden surgir justamente dentro de lo social, lo cultural, con lo natural, desde un planteamiento ecosistémico como tal, ¿no? Como justamente lo tecnológico es el mediador para llegar a un conocimiento específico sobre algo que no está dentro o enmarcado dentro de lo cultural, que es lo que nosotros nos desenvolvemos, nos desempeñamos y interactuamos, como ahora yo hablándoles en un lenguaje que todos entendemos, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos vamos a... Yo pretendo hablar como estoy hablando ahora en China, obviamente los chinos no van a entender nada de lo que voy a decir, porque justamente hay otros códigos, hay otro tipo de lenguajes que estamos codificando que no es accesible a ellos, ¿no? Sin embargo, bueno, esto no es aplicable a los algoritmos, porque justamente lo que hacen los algoritmos es tomar relaciones desde muchos ámbitos simbólicos y correlacionar justamente en procesar esta información para llevar a cabo ciertos resultados, ¿no? Entonces, aquí la palabra clave para mi proyecto, para mi trabajo, es lo informacional como tal. ¿Y qué es informacional como tal? Pues bueno, lo informacional, que es una teoría que nace en principio del siglo XX, la teoría de información, ¿no? Con Shannon, y después se llevó a la cibernética, es justamente de qué manera la información genera formas, genera conductas, genera tipos de relaciones y operaciones para con nuestra forma de interactuar y relacionarnos hoy en día, y es por ende justamente que nuestras relaciones son a través de la información. Y la información que discurre justamente a través de la tecnología, ¿no? Como ahora yo hablándoles frente a una pantalla, ¿no? Estoy aplicando una información que está llegando a ustedes a través de sus pantallas, y esa información se está decodificando a través de la computadora y a través de esta interfaz que es el Zoom. Y entonces mi interés es justamente cómo surgen estas operaciones, esta información a través de este tipo de operaciones, también en el aspecto creativo, ¿no? Y cómo la creatividad también tiene que ver justamente con un proceso informacional como tal. En ese sentido, como mencionó Antoine al inicio, trabajo bajo una noción, bajo un concepto que se llama la individuación. ¿Y qué es la individuación? Bueno, la individuación es precisamente cómo nosotros nos transformamos en individuos en todo tiempo, en todo momento a través de lo informacional, cómo nuestra individuación, cómo nosotros como individuos no constituimos como información
pero no solamente a través de nosotros, sino también a través de un medio asociado que tiene justamente que ver lo tecnológico, lo informacional y lo natural, la naturaleza. Y justamente ahí es donde se traza esa relación entre lo que es cultura, naturaleza y tecnología, ¿no? Son tres eslabones que tenemos muy separados justamente porque nuestro acercamiento a la naturaleza justamente discurre a través de un orden que tiene que ver con un tema de utilizar la naturaleza para ciertos recursos, pero no más allá de eso. Entonces surge ahí una dicotomía entre la naturaleza y la cultura, y también lo tecnológico, también con lo cultural, surge otra brecha que tiene que ver también en utilizar eso tecnológico como un fin, un medio a lograr algo, que es justamente la crítica que yo estoy tratando de desarrollar dentro de mi investigación y dentro de la obra que voy a mostrarles ahora. Bueno, entonces en ese sentido me interesa precisamente generarlo y develar lo que les estoy contando a través de un agente artificial que se llama Catipana. Esta agente artificial lo que hace precisamente es, a través de la observación de un ecosistema vivo, generar información y a través de información se va individuando, es decir, va evolucionando, va generando su propia evolución a través de lo que va aprendiendo de esta observación de un ecosistema. Bien, ahora voy a ir a mostrar un poco la obra, la que están viendo en pantalla. Supongo que están viendo bien, sí. Perfecto. Bien, entonces es un agente artificial, como les mencioné, es un algoritmo que observa el ecosistema que tienen al lado derecho, que es una cámara que está instalada justamente en Costa Rica, es una cámara que está en un volcán que se llama el Arenal. Y gentilmente, bueno, ahí las personas que tienen esta cámara me la dieron para este proyecto. Y lo que hace este algoritmo precisamente es tomar la información de lo que está observando, que son los píxeles que entrega esta cámara, y generar un comportamiento evolutivo a través del tiempo, a través de la información que va recepcionando. Lo que intento hacer para mostrar justamente esta obra es mostrar que cómo nosotros también como humanos, como cultura, acercarnos justamente a esta entidad natural, no humana, es a través también de lo informacional y lo calculable y someterla precisamente hacia datos que nos van a entregar datos empíricos para poder nosotros entender esta naturaleza que es alejada de lo humano. Entonces, ahí surge una pregunta muy, muy importante, y es cómo poder generar también un giro ontológico y epistémico y cómo poder acercarse desde otra forma alejada de esa calculabilidad. Es la ciencia, ¿no? Lo científico, los hechos empíricos, lo que se mide, se calcula, para poder nosotros también poder entender la naturaleza más allá de esa forma de conocerla. Y bueno, es un tema que también tiene que ver con un tema histórico, también evolutivo, a través de todos los procesos que han surgido en la cultura humana, ¿no? Como a través desde la casa, ya el tema de las herramientas que construimos, la modernidad, después ha ido evolucionando justamente esta forma de poder nosotros entablar nuestra relación con lo natural como una especie de adaptabilidad, más no una especie, más no una adopción. Ahí hay una gran diferencia en poder tomar en cuenta también justo entre lo que es adaptarse y adoptar. Y no solo en lo natural, sino también dentro de mi investigación lo transmito hacia lo tecnológico. Como yo no me adapto a lo tecnológico, cómo adopto lo tecnológico, entendiendo también esa tecnología como otro sistema más, como la naturaleza. Como un sistema igual como que están viendo ustedes, que también coemerge, tiene una evolución, tiene un proceso, ¿no? Tiene también una forma de relación con entidades naturales. Y es precisamente entender esta dicotomía entre máquina y naturaleza como también entidades abiertas. Entonces, entender la máquina no como una entidad cerrada, como una caja negra, sino entenderla abierta en el sentido de que hay un proceso que discurre de información dentro de ella, pero a la vez hay una evolución de señales y energías que van llegando y se van, obviamente, devolviendo a nosotros, que somos quienes interactuamos con ellas, y obviamente somos nosotros quienes nos mediamos a través de estas entidades tecnológicas y a la vez también somos quienes nos correlacionamos, obviamente hablando del teléfono inteligente hoy en día, ¿no? Nuestra forma de mediar, nuestra forma de interactuar, nuestra forma de discurrir, nuestra forma de
interactuar con lo otros, tiene que ver justamente en cómo esos tecnológicos se adhieren a nosotros como un ente más, ¿no? Una corporalidad más, una esterilización más de nuestro cuerpo. Y es ahí justamente un punto importante en también entender esa asociatividad, esa asociación entre humano y tecnología dentro de un proceso creativo cuando trabajamos justamente con obras mediales, obras tecnológicas, ¿no? Precisamente más aún con lo algorítmico o la programación, machine learning, inteligencia artificial, etc. Lo que ven abajo, que bueno, no sé, por alguna razón debe ser por un tema de conectividad a internet, discúlpenme, debería estar moviéndose más, está un poco quieta, es la materialidad que también me interesa poder como dejar en evidencia que lo digital no es algo no material, que lo digital no es algo inmaterial como tal, sino también lo digital produce materialidades que tienen que ver justamente con la energía, con la información que digo que se convierte obviamente en una señal que es energética al momento de que es pasado obviamente por las interfaces, los medios, que es electricidad, internet y obviamente la energía que también discurre en lo humano, ¿no? Nosotros también al momento de interactuar con una máquina, también estamos entregando energía física en el momento en que estamos presionando botones, tomando fotos, colocando de cierta forma, en el momento en que estamos interactuando con la computadora también, ¿no? En este momento también. Entonces justamente esta materialidad que ustedes ven abajo es la materialidad que se está formando a través del aprendizaje del algoritmo que está en la imagen de arriba, de las partículas que tienen observando ahí. Entonces las partículas le entregan a esta imagen que está abajo los datos, la información, y a través de esta información se generan estas nuevas formas, que es la que, bueno, que es la que menciono, que tiene que ver con la materialidad digital, ¿no? Ahora, ¿cómo llevo a cabo yo este proceso? ¿Cómo llego yo a esto? Pues bueno, estoy dentro de un programa interdisciplinario, por ende, bueno, la interdisciplina es algo que me relaciona a mí para poder llegar a esta producción de obra, ¿no? Y obviamente producción de conocimiento como tal. Y está en pensar justamente un poco en que también el proceso de creación de una obra artística produce conocimiento. Y no solamente un punto de vista estético o un punto de vista de una materia inerte como tal para la observación, ¿no? Sino hay unas relaciones también de conocimientos en el proceso de una creación de obra como tal, ¿no? Y que bueno, para mí fue conocimientos que tienen que ver científicos, porque obviamente este trabajo lo hice, como les menciono, con filósofas, con un científico que es el que me ayudó a construir el algoritmo, bueno, yo que vengo del campo de las artes, como le digo, con gente que me ayudó a hacer el diseño también para el modelado del algoritmo que están viendo ahí en la imagen de abajo, ¿no? Entonces, hay un trabajo interdisciplinario en el cual yo tengo que poder insertarme en estos conocimientos y poder transmitir qué es lo que quiero conseguir como objetivos a través de esta combinación de objetos de estudio, ¿no? Que el objeto de estudio en sí no pertenezca a nadie, digamos así, de esa forma, ¿no? Sino sea un objeto que sea movible entre todos, ¿no? Un poco lo que Haraway habla de la simpoiesis, ¿no? De la simpoiesis, de ese tejido, de ese tejer de conocimiento, ¿no? Entre estas disciplinas. Y bueno, para ir cerrando un poco el punto este, para entrar en el diálogo con Kiko, es dejar en claro que justamente como energía como tal de la información, me interesa también la noción que se llama, que es la transducción, lo transductivo. Lo transductivo se ocupa mucho en sonido, ¿no? Los transductores tienen que ver justamente con un micrófono, por ejemplo, ¿no? Entre una energía física, luego esa energía física se traduce a electricidad, luego es de vuelta por la amplificación como otra energía física nuevamente, pero modulada. Y justamente es entender precisamente la información producida por los medios digitales, que es la informacional, como un medio transductivo también, que procesa comportamientos, procesa modos de ser de lo vivo, para traducirse justamente a esas nuevas informaciones que son las que operan los algoritmos, y luego retornan a nosotros, ¿no? En justamente nuestra forma de relacionarnos y nuestras conductas de hoy frente justamente a estas nuevas entidades tecnológicas que van a seguir presentándose más. Y entonces, bueno, como dice ahí en esa información, dice, las tres condiciones ecológicas que me interesa mostrar, que son las de hoy día, que lo llamo ecología híbrida, es precisamente lo orgánico,
la imagen que vieron del ecosistema natural, lo orgánico e inorgánico, que viene a ser justamente esta imagen, que debería estar moviéndose, y lo culturalmente calculable, que vienen a ser las partículas que hay aquí, ¿no? Como culturalmente nosotros tenemos que ver justamente con calculabilidades, ¿no? Reglas a seguir. Bueno, si alguien de la computación ya sabe por qué la famosa tesis de Turing funcionó con la máquina universal, porque justamente él entendió en que si justamente lo humano se sigue de base de reglas, pasos a seguir para llegar a un determinado, a una determinada solución del problema, ¿no? A través de esas reglas, de esos pasos. Entonces, justamente es entender que lo humano se basa en operaciones, pero cómo entender también estas operaciones con un proceso de transducción también de energías fuera de lo operacional como tal, ¿no? Bueno, me gustaría cerrar, ya que estamos hablando de un tema interdisciplinario como tal, como llegué un poco también al tema de la máquina como tal. Bueno, todo lo que le he mencionado tiene que ver justamente en cómo hoy en día existe la ingeniería de inteligencia artificial que crea algoritmos, desarrolla sólidos algoritmos cada día más, etcétera, etcétera, para que aprendan mucho mejor, ¿no? La computación cuántica, etcétera, etcétera, el comportamiento de las máquinas y el estudio científico del comportamiento. Sin embargo, hay un poco estudio relevante hacia el impacto que puede tener la tecnología desde el aspecto metafísico hacia lo humano o hacia lo social o hacia lo psíquico. Y eso es justamente lo que me interesa a mí llevar en esta obra, en esta investigación. ¿Qué pasa? Nos basamos mucho en poder estudiar qué es la inteligencia artificial, construir algoritmos más robustos, que hagan mejores cosas, que nos puedan procesar cuestiones más rápido. Pero ¿qué pasa ahí justamente en ese estado frente a la condición de lo vivo? Y eso es justamente algo que hoy en día se está debatiendo mucho a nivel de Estado también, a nivel de países. Aquí en Chile, por ejemplo, se abrió un debate muy importante sobre los neuroderechos en la nueva constitución que se está construyendo. En cuánto también se va a permitir precisamente entregar la información, hablando de información todo el tiempo, a los algoritmos para que obviamente después retornen hacia nosotros, ¿no? Como sociedad. Y es justamente el estudio del impacto de la tecnología en que el arte igual se puede insertar para hacer esta crítica, ¿no? El arte también es necesario para precisamente dar a conocer qué puede pasar justamente en estos cruces, ¿no? En estos cruces entre los algoritmos, en pensar justamente qué es una inteligencia artificial como tal y qué es una inteligencia humana, y qué relaciones hay entre ambas también, ¿no? Qué tanto de computacional tenemos nosotros y qué tanto de humano tiene lo otro también, ¿no? Son preguntas que también pueden abrir muchas cosas a pensarnos, ¿no? Y a poder también entender esas relaciones desde como dije yo, una ecología híbrida que hoy en día vivimos, ¿no? Entre máquinas, algoritmos, entidades vivas y obviamente también entre lo planetario, ¿no? Entender lo planetario más como algo global, más como algo más, digamos, localizado también, ¿no? Que ahora voy a entrar en ese diálogo un poco contigo también respecto a lo local y a lo técnico, pensando también desde una localidad, ¿no? Eso, y bueno, y gracias nuevamente, y quedo abierto al diálogo. Renzo, qué gusto escucharte y verte de nuevo. Han pasado un montón de años desde Sí, que sí, nos hemos encontrado, creo que así fue en es. el 99. En esa época no habían celulares, creo. No habían No, celulares, o sea, no teníamos celulares, no teníamos no. smartphones. Y bueno, Renzo, les cuento, estudiaba ingeniería de sonido, Mm, una carrera súper novedosa en aquel momento, que aún recién las computadoras aparecían, ¿no? En esta disciplina, porque la música hasta poco tiempo antes, por lo menos, o sea, a nivel profesional era hecha de forma analógica, ¿no? mm. Las grabadoras digitales empezaban a popularizarse, los efectos. Tú tuviste siempre esa atracción hacia esos límites expresivos de la tecnología. Y bueno, fue así como nos conocimos en un evento de esto. Era un concierto al aire libre en el Parque de Miraflores. ¿Fue ahí, verdad? ¿O Sí, no? si no me equivoco, sí, puede ser que ahí nos conocimos. Parcobán. Sí, sí, es posible, pero
Sí, ahí nos conocimos, estaba justamente, haber estado en ese tiempo, Evamus, tal vez en ese tiempo estaba... Claro. Había eh, toda una movida de gente una movida que estaba recién emergiendo el tema del vending también, como el vending, circuit como un bending, ¿no? Que es como, movimiento ahí que era potente justamente hablando de lo local, ¿no? Eh, y y han luego, pasado bueno, tantos años y mira cómo todo ha cambiado, ¿no? Ahora estamos más bien exactamente, mediatizados por la pantalla del teléfono, exactamente. eh, marcando notificaciones, automatizados también, ¿no? Hablando por la pantalla ahora sí. Sí, hablando ahora mismo por la pantalla, ¿no? Súper, súper bueno estar conversando y también, digamos, tener la oportunidad de ver cómo ves tú bueno, las posibilidades, el ecosistema ecosistema digo en esos términos justamente híbridos, ¿no? Mm, De convivencia en una comunidad mediatizada o mediada por la tecnología, ¿no? mm. Y que además está empezando, o sea, digamos, no, de acá a 20 años habrá seguramente un cambio tan radical o más radical que hemos vivido, ¿no? Sí, 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 mira, hay un punto muy importante que creo yo, que comparto igual con otras personas, es en poder no ver esta evolución o este tema de lo tecnológico, la mediación como tal, como algo trágico, ¿no? Como le gusta ver a Bill Chulhan un poco eso, ¿no? Yo tengo una crítica siempre porque él siempre lo ve como algo así trágico, que es la debacle de lo humano. Más bien entender justamente en cómo poder dialogar con aquello y poder también entendernos a nosotros en por qué esto surge y en por qué generar esas relaciones más recíprocas de las que hoy en día están sucediendo, porque obviamente tenemos que el mercado obviamente no tiene mucho interés en poder obviamente las personas se inserten dentro del aparato, que tú obviamente en tus talleres, en tus cursos enseñas justamente a construir aparatos, ¿no? Que ahí la relevancia en poder salir un poco de esa alienación de esa tecnología, ¿no? Entender justamente esa tecnología más allá del alienado, ¿no? De entenderlo como algo más estético o como un uso funcional, sino poder entender que puede surgir una mejor relación mientras más conozco de aquella tecnología, ¿no? Y justamente tiene que ver, como tú mencionaste, un poco también con mi propia biografía, en partir yo en los 90 estudiando ingeniería de sonido, mi acercamiento a esos PC de los 90, bueno, con el MIDI y los sintetizadores, y luego, bueno, metido un poco después ya en los 2000, cuando ya llega la programación más de audio o de imágenes, cómo se crea una imagen de un código. Eso es también súper importante, ¿no? Y entender justamente que el código es un lenguaje y el lenguaje es algo que ha venido del humano desde nuestros inicios, ¿no? Desde que se genera el lenguaje, lectura. Y en tal, bueno, nosotros somos una condición de lenguaje. Y en ese sentido, lo irrelevante e importante aquí es cómo creo otros lenguajes fuera de los que ya están establecidos, ¿no? Ya que mi condición es a través del simbólico, del lenguaje, lo informacional, como digo yo, por eso lo informacional lo meto en todo eso, es como yo creo a través de nuevos lenguajes para yo insertarme generar mejores relaciones con la tecnología de la que tengo hoy en día, ¿no? A través de esas otras formas del lenguaje, porque el lenguaje va a ser la única mediación que va a existir entre, la separación que existe entre la tecnología y yo, va a ser lo simbólico y lo informacional o el lenguaje como tal, ¿no? Hablando de la programación en ese sentido, ¿no? Es como yo puedo modular aquello, ¿no? Más que alejarme de eso, decir, no, esto va a causar daño. Sí, somos claros en que lo tecnológico de alguna manera entrega, pero también quita. Eso es así, es una condición como tal. Hay procesos que se hacen mucho más rápido y que aceleran procesos que yo me puedo tomar más tiempo y por ende la temporalidad se acota y obviamente lo que interesa aquí es más la efectividad. Ahora, frente a la efectividad se pierden otras cosas también, ¿no? Que eso es importante saber y entender también frente a lo tecnológico y a lo técnico, que es una gran diferencia igual. Hay que tener claridad en que lo técnico es inherente en lo humano. Nosotros somos seres técnicos y la tecnología es lo que creamos a través de nuestra técnica, a nuestra tecnicidad como especie. Yo genero a través de mi tecnicidad
particular, Renzo crea tecnologías, construye cositas de lo que técnicamente Renzo sabe, ¿no? Kiko también tiene sus cosas, sus técnicas, y él construye sus máquinas de acuerdo a la técnica de Kiko Mayor. Entonces, en ese sentido, es como esa tecnicidad poderla amplificar, ¿no? Amplificarla en un sentido de diálogo con los objetos técnicos, ¿no? Con los objetos técnicos, lo tecnológico, como con esas entidades tecnológicas. Me gusta verla como entidades por lo que ya les expliqué, ¿no? Que también tienen su forma de modo de existencia, interactúan, son parte de nuestro ecosistema. Entonces, hay una relación ahí que es necesario poder darle un giro a la que estamos hoy en día sometidos mucho, ¿no? Y que el mercado obviamente no le interesa que lo hagamos, pero es bueno también, por eso el arte sea ahí el que gatille un poco esa forma de relación, ¿no? Que el arte muestre aquello, ¿no? Aquella crítica también que tiene esa disociación entre la tecnología y lo cultural por el mercado, ¿no? Como tal. Sí, Esto. iba a decir que ahí, como dices, digamos, la tecnología en tanto que es primitiva aún, porque va a seguir evolucionando, ¿no? Nos limita realmente, ¿no? O sea, por un lado tú dices, sí, bueno, ahora puedo comunicarme, no sé qué, esto con todo el mundo por chat, por mensajes, esto por video, ¿no? Pero a la vez es una comunicación que viene aplastada, ¿no? Es casi como que uno viviese la sombra de una realidad, ¿no? Porque eh, puede ser un buen canal para la información, pero a la vez sesga la información en tanto que la manipula, la procesa y lo hace en formas, digamos, aún limitadas para lo que se podría realmente hacer, ¿no? El hecho de que, de que la electrónica sea, perdón, la electrónica digital sea binaria, trabaje con ceros, unos, ¿no? Eso ya en sí es una limitación, ¿no? Entonces, por más que pueda ser muy impresionante todo lo que Sí. vivimos de tecnología, igual es limitado respecto de lo que podría llegar a ser, ¿no? Y me encantó cuando dijiste que tenemos que ver maneras en las que nos integramos de forma más completa o que hacemos usos que rompen, digamos, esa relación vertical casi que habría entre lo que te permite hacer la herramienta y lo que uno quisiera realmente comunicar o compartir o sentir. Hay una persona aquí que está preguntando justo, dice, ¿crees que con la tecnología puedes generar un arte disruptivo en la sociedad? Bueno, yo creo que la disrupción con lo tecnológico tiene que ver en qué manera estos andamiajes, porque hay que verlos como andamiajes del cuerpo, ¿no? Exteriorizaciones, permitan justamente verlos como un gimnasio. Por ejemplo, hay bulldozers, ¿no? Hay un filósofo que se llama Daniel Dennett, que estudia mucho el tema del diseño, del top-down, de la cognición también, y él dice, hay bulldozers que nos permiten mover grandes bloques de cemento, ¿no? Los bulldozers, bla, bla, bla. Pero yo soy un flaquito que está moviendo con el bulldozer eso, pero siempre voy a ser el flaquito que mueva con el bulldozer. El bulldozer me permite mover grandes bloques. Pero ¿cómo voy a observar que el bulldozer y yo, a la vez que estoy haciendo ese movimiento, también estoy yo generando musculatura, ¿no? ¿De qué manera hay un mejor diálogo entre esa entidad técnica, ¿no? Y también a mí me ayuda corporalmente, ¿no? A poder yo también amplificar esa fuerza también en relación con lo humano y con lo técnico a llegar a esa tarea, ¿no? No ser siempre el flaquito, ¿no? Pero un poco homologándolo justamente a la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Que está muy en boga, que todo el mundo quiere trabajar con la inteligencia artificial, que sí, que si no trabajas con inteligencia artificial en el arte, no, que es algo ya muy antiguo, muy pasado de moda, hay que trabajar con machine learning. Entonces, en ese sentido, es bueno observar qué amplificaciones se generan entre la entidad humana, yo viva, en esa relación con la inteligencia artificial, ¿no? Estoy siendo el flaquito con bulldozer, o realmente hay un diálogo mutuo en el cual yo también estoy generando una especie de reciprocidad en ese trabajo, ¿no? Y precisamente esa reciprocidad tiene que ver justamente en entender las dos preguntas claves que son conocer cómo y conocer esto, ¿no? Son dos procesos muy diferentes, ¿no? Conocer cómo, know how, know that, hay una cuestión muy distinta, ¿no? Uno es relacional y el otro es causal.
hay un tiempo, hay un proceso en el conocer cómo, ¿no? Y en el conocer esto es algo más inmediato, ¿no? Ahí hay un acorte ahí que hace que justamente no se produzca lo que estoy hablando yo de la amplificación, de esa transducción, de esa energía informacional que permite justamente amplificar mis conocimientos, mi praxis, mi poiesis, ¿no? Y mi creatividad también, porque justamente lo creativo es lo más importante que lo humano tiene para entregar a la máquina, porque la máquina es una máquina que solo traduce información, códigos, pero la creatividad es mía, en cierto sentido, ¿no? Entonces, esa creatividad es la que necesito yo amplificar en ese ciclo, ¿no? En ese ciclo, en ese feedback, en ese sistema dinámico de relaciones que hay un input, un output, pero dentro de ese input y output se generan relaciones que yo debo tener claras, ¿no? Que no sea solo un in-out, sino es también que hayan contingencias entre medios, ¿no? Porque justamente lo que se evita hoy en día mucho es lo contingente y lo azaroso, ¿no? Porque lo azaroso es problemático, pero precisamente lo más rico que nos puede entregar en el proceso creativo, lo azaroso, la contingencia, el ruido, es lo que más interesante es para poder abordar esas relaciones creativas con la tecnología. O sea, pongo de ejemplo, este es el mes de Giannis Xenakis, un gran compositor de música electroacústica, que trabajaba música estocástica, y le encantaba trabajar justamente con lo estocástico, con lo aleatorio, porque él odiaba lo repetitivo y justamente el ruido, el noise, para él era muy importante la obra, porque era pura contingencia como tal, ¿no? No había una recursividad simple, sino no era un loop constante, sino era justamente algo rizomático como tal, ¿no? Y eso es relevante en observar nuestro trabajo, si trabajo desde un aspecto artístico, creativo con lo tecnológico, ¿no? Esa amplificación. Creo que ahí hay Sí, disrupción, creo. me hace, ujú, me hace pensar en la música y cómo muchas veces se banaliza, ¿no? Eso se trivializa la oportunidad de expresar a través de sonido y de escuchar y de compartir, ¿no? Como sentir a través del sonido, cuando la música a veces se convierte en algo tan plano como con formatos, ¿sabes, no? La música comercial, que pierde mucho de la profundidad, de la dinámica, ¿no? Y de la posibilidad de transmisión de emociones, ¿no? Entonces, claro, seguramente en general la informática, la tecnología, eh, o sea, significa una restricción para lo creativo, ¿no? Como estás diciendo, que esa creatividad, esa espontaneidad, o No, sea, no, 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 a ver, no, no lo tomo como una restricción, más bien lo tomo como una forma de relación más que una restricción. Al contrario, lo veo como una forma de poder yo, dentro de mi condición humana, técnica y tecnológica, observar precisamente una puerta en la cual yo pueda generar relaciones que quiebren precisamente eso que mencioné al inicio, que tiene que ver con lo global, con lo general, con lo tecnológico globalmente, ¿me entiendes? Como una sola forma de observarla, de usarla, de ocuparla, de entenderla, de relacionarla. Y ahí justamente recae el punto de lo cósmico, lo cosmológico, lo cosmotécnico, que es precisamente quebrar aquella observación de los aparatos técnicos desde una sola subjetividad o de una forma sensible de entenderla. Porque lo que justamente la tecnología hace precisamente es discurrir en lo sensible, en lo humano. Lo sensible es ahí el punto relevante en lo tecnológico. Y por eso el otro día justamente hablábamos no del tema de anular, sino de modular. ujú, ¿No? Porque justamente lo que estás modulando es las sensibilidades. Pensemos la modulación como los relés que modulan electricidad, ¿no? ujú. Grandes cantidades de electricidad son moduladas por el relé, y el relé abre y cierra las compuertas para entregar ciertas partes de esa modulación que va entregando la electricidad, ¿no? Tú, el ingeniero eléctrico, me entiendes súper bien con el tema del ejemplo del relé. Entonces, precisamente observar ese relé interno nuestro, ¿no? Precisamente entender cómo modular con nuestro relé aquellas entidades tecnológicas para precisamente saber
en qué procesos son necesarias y en qué procesos no lo son, ¿no? Porque también no son necesarias en todo proceso tampoco. Y ese es un punto muy relevante hoy en día con el arte, porque precisamente el arte, lo que hoy en día estoy viendo mucho, es que es Machine Learning música, Machine Learning la imagen, Machine Learning en lo otro. Entonces, ahí hay un tema ahí que precisamente va hacia la crítica que hice al inicio, que es el el punto de la alienación, de alienarte hacia algo y verlo desde una sola forma. Es como entender justamente que el Kipu, por ejemplo, leí por ahí, el Kipu es una computadora pre-inca, una computadora incaica. Pues no, tampoco. Está bien, hay códigos, hay símbolos, hay información también hay que discurre entre los nudos, pero también hay sentidos, hay sensaciones, hay sensibilidades, hay espacios. Y ahí el espacio es lo que tiene justamente que rescatarse al momento de trabajar la tecnología, porque el espacio es lo que no existe justamente cuando estoy inserto en trabajo con algoritmos. El espacio ahí es el espacio del ciberespacio, pero es el ciberespacio, no lo espacial como tenemos nosotros, el espacio metafísico nuestro en tema de mi cuerpo con todo lo demás, entender que hay una asociatividad que es el espacio en el cual yo estoy habitando, con todos los objetos que están ahí, que tienen que ver justamente con la emoción que tú mencionas, y cómo esa emoción espacial también se inserta con esta otra espacio, que es el ciberespacio, el espacio del algoritmo, del machine learning tecnológico, que no se está llevando mucho en cuenta, y es ahí un punto para mí trascendental. Por eso, de alguna forma, esa naturaleza que yo coloco ahí, es una naturaleza que está enmarcada en una imagen, en un cuadrado. Es como también ese espacio nuestro, que es esa naturaleza, también se enmarca, ¿no? Se encuadra, ¿no? Se pone bajo una métrica para que justamente nuestra relación con esa naturaleza, que es otra temporalidad, otro espacio, podamos nosotros entenderla dentro de nuestras capacidades también de conocimiento, ¿no? Entonces ahí, Kiko, la gran pregunta es, ¿cómo conocemos hoy? ¿Y de qué formas conocemos hoy en día? ¿No? Es una gran pregunta. ¿Cómo conocemos hoy? ¿Qué es conocer hoy? ¿Qué procesos se siguen para conocer hoy? Claro, y ahí te abre muchas cosas, te abre muchos procesos que son relevantes también para nosotros mismos, en poder también entender cómo estoy habitando hoy. Aparte de conocer, habito, obviamente, ¿no? Porque conozco y habito y relaciono y opero, ¿no? Entonces hay varios procesos ahí marcados en eso, ¿no? Es pura cibernética al final de cuentas, es cibernética de segundo orden, sí, una reimplementación ahí de todos esos procesos. Me gustaría hacer un experimento, Renzo. Dime. Están escuchando algo de 20 personas. Me gustaría preguntarles o pedirles que escriban una palabra suelta en el chat. Perfecto. La palabra que se les quedó de esta conversación, una Según me, con- palabra. según me contó Antoine, hay alumnos aquí de arte y tecnología. Los invito a participar, por favor. Los de arte y tecnología, si están en un trabajo ahora metidos, qué proceso de la obra van, cómo están viendo lo tecnológico en ese sentido. Yo feliz de escucharles, por favor. Dicen, ¿no? Evolución, algoritmo, 1 y 0, algoritmos, evolución, proceso, Machín. machine. Yeah. Ok. ¿Sabes? Porque me gustaría, digamos, tú estás metido en un mundo muy especializado. Yo sé que has viajado muchas veces al IRCAM en París, a Austria, no sé a dónde. A ver, tú me dirás, pero has viajado a investigar, a compartir tu trabajo Uh-huh. en Chile, en Europa, en Perú. Quisiera preguntarte un poco como para recorrer el viaje de los estudiantes, ¿no? Que están empezando a los 20, 16, 18 años a estudiar ingeniería de repente. Perfecto. Si tú pudieses decirles a ellos eh, algún tipo de, a ver, no sé si es un consejo, porque no es que le vas a dar consejos, ¿no? Pero de repente
qué tipo de preguntas te gustaría instalar en ellos en este momento, o qué cosas podrían Sí, ellos encontrar como oportunidades en sí, relación a lo que estás hablando, que es esta claro. relación entre lo humano y Mm, lo artificial, mm, esto, no sé, la inteligencia artificial digamos, la máquina mm, y lo subjetivo, los ruidos, esto, lo mm, impredecible, mm, ese condimento humano. mm. Y acá, ¿sabes? Pues tenemos un montón de estudiantes en un montón de ingenierías, ¿no? Tenemos como 9 carreras de ingeniería Sí, y sí, súper sí. top. Así que tenemos esto, una masa realmente de potenciales actores innovadores, ¿no? O disruptivos, como preguntaba alguien por el chat. ¿Qué podrías contar sobre este viaje que tú has hecho, ¿no? Desde la ingeniería al arte y finalmente Sí, creo que a la filosofía, que probablemente sí. es... Mm. Ujú, Sí, eso. mira, sí, sí. Hay un punto relevante que bueno, me di cuenta de eso ya poco más viejo ya, ¿no? Porque uno, bueno, en la juventud está haciendo muchas cosas, produciendo. Parece que lo hablé contigo un poco. Tiene que ver justamente en cómo yo, como tú dices, me muevo, me traslado a otros lados, a otros lugares, a otras geografías, a otros lenguajes, a otras culturas. Pero sin embargo, cómo yo puedo, mi cultura peruana la puedo de alguna manera trasladar a esos espacios. Y yo como peruano, que crecí también en Lima con sus propias características que tiene, poder eh, abocarla hacia un proceso creativo, esas experiencias de mi vida en mi país de origen, ¿no? ¿Cómo puedo abocar yo justamente aquella geografía, aquella cultura, aquellos sonidos, ¿no? Hablando de todos, aquella contingencia, ¿no? Porque Lima es una ciudad contingente, una ciudad también, ¿no? Entonces esa contingencia, a eso iba con lo creativo en lo contingente, ¿no? Porque justamente si voy a un país que no entiende o no se relaciona con esas contingencias, uno puede aprovechar muy bien aquella contingencia que tú ya tienes dentro de tu piel, de tu cuerpo, ¿no? En tu cultura instaurada, a procesos creativos que en otros lados obviamente les parecen novedosas, les parecen interesantes, porque no las tienen, ¿me entiendes? Porque son otros, no vuelvo a repetir, lenguajes, otros símbolos, otras informaciones. Entonces, ese es un gran consejo, si es que les toca ir a mostrar trabajos, qué sé yo, fuera de Perú, lo importante es justamente como yo interpreto desde un aspecto creativo precisamente ese espacio cultural que es el Perú, ¿no? Que es el Perú. Y no solo Lima, sino siendo de provincia también como alguien de Arequipa o alguien de Cusco también entiende aquella relación con la geografía y esa relación la lleva justamente a otra geografía, a otros procesos de creación, ¿no? Sin obviamente caer obviamente en la exotización de aquello, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con eso, con el tema de exotizar la cultura, porque bueno, no está bien, ¿no? Llegar a aquello para justamente integrarte a otros espacios artísticos, ¿no? O dentro de la ingeniería también, ¿no? El ingeniero, un ingeniero que es del Perú, bueno, nosotros tenemos obviamente en Perú un gran background de ingeniería y que yo creo que lo más importante de nuestro background de ingeniería está mostrado en las crónicas de Guamán Pomayala. Yo creo que ahí justamente está una técnica única que Guamán Poma lo que hizo justamente es como transgredir, ya que hablamos de transgresión, ahí esa es la pregunta anterior, transgrede lo occidentalizado y lleva esas técnicas peruanas, ¿no? Como el cultivo o el tema de las adoraciones o el tema de la crianza de ganados, de vacunos o los médicos, los inserta dentro de un lenguaje occidentalizado, ¿no? Esas técnicas del lugar de Perú, ¿no? De tradicionales nuestras, y da la vuelta justamente ahí a lo otro occidental, ¿no? Y mete esos símbolos peruanos dentro de esa occidentalización. Creo que para mí, eso para mí es una ingeniería como tal, ¿no? Es una ingeniería única,
y disruptiva y artística, y ahí hay una interdisciplina, ¿no? Hay interdisciplina de una poma única y que obviamente da yo lo entiendo como un antecedente no menor precisamente en comprendernos como técnicos, como un país de su técnica, de su ingeniería y de su lado artístico, ¿no? En lo simbólico, porque ahí tienen lo simbólico también, ¿no? Metido, ¿no? Es el Adán y Eva de Huamán pero justamente son dos indígenas, Adán y Eva, pero lo Adán y Eva es lo otro, lo ajeno, ¿no? Y claro, y haciendo el cultivo, ¿no? El cultivo de la papa. Pues bueno, eso es un gran consejo que les doy a los estudiantes de ingeniería y de arte, ¿no? Entender un poco ese tema de quebrar aquello que viene de afuera, pero tú siendo de Perú, entender justamente tus técnicas, tus tecnologías y tu simbología, que es el cosmos, lo cosmológico, ¿no? Y poder justamente insertarlo ahí, ¿no? Y meterlo ahí. Y de eso tenemos mucho, mucho. El otro día hablamos, la comida es un gran ejemplo de eso, ¿no? Como tal. Claro, la cosmoingeniería que decíamos, ¿no? Porque tú dijiste la cosmotecnología, Como técnica. Sí, la claro. cosmotécnica, ¿verdad? Claro, 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 sí, porque hablas hace un momento algo que me interesó mucho, que fue de la homogeneización, el proceso de homogeneización de la producción cultural, sí, cómo, digamos, el mundo se aplana, se achata en el sentido de que se vuelve predecible, exacto, independiente del lugar, ¿no? Y exacto, la gente tiene los mismos códigos y se exacto, uniformiza y se pierde la exacto, singularidad, se pierde la exacto. identidad, ¿no? Ujú. Y claro, ahí estoy conectando esa idea con lo que estás diciendo ahora de que tenemos esa singularidad ya incorporada aquí, ¿no? Claro, y Tenemos... lo ¿Mm? importante es poder justamente no dejarte meter por eso otro que es lo global, ¿no? Que es la globalización como tal, la modernización, ¿no? Hay que entender que modernización como plan no es lo mismo que modernidad. Un país puede ser muy moderno sin caer en la modernización, que es lo homogéneo, ¿no? ¿No? Tú puedes modernizarte de una manera particular también, ¿no? No necesariamente necesitas insertarte en esa globalización para modernizar algo, ¿no? El ejemplo que siempre tomo yo es el ejemplo que hubo en el gobierno de acá de Chile de Allende, cuando instauraron el CiberSyn. El Ujú. CiberSyn, que era un proyecto cibernético de los años 70, ¿no? Único en toda Latinoamérica y en el mundo, yo creo, en ese momento. Era una modernización particular en un país sin meterse justamente, modernidad, perdón, del país, sin meterse en la globalización, la modernización, ¿no? De Claro. todo, de Cuenta todo un poquito más, porque el cibercine era una especie de cabina de internet setentera para que los políticos se comuniquen, ¿no? Algo así. Exactamente, exactamente. El Claro, CiberSyn era una red de comunicación porque justamente lo que en ese tiempo se estaba planteando era la nacionalización de la economía y como tal teníamos que comunicarse desde Arica hasta Punta Arenas a través de Telex, que era la única máquina que existía en ese momento para poder comunicarse, que eran papeles perforados. Y obviamente, claro. claro, y allí que llegó Stanford Beer en ese tiempo, que fue invitado por el gobierno de Allende para que justamente idee el plan de economía nacional para nacionalizar las mineras, toda la industria. Y ahí obviamente él hizo ese plan que se llama el modelo de sistema viable, que justamente él era hacer este proyecto cibernético de comunicación territorial, pero a la vez lo más interesante es que él tenía que rescatar las diferencias que existían entre una persona que vive en el norte con alguien que percibía la singularidad del nortino con el sureño, que es totalmente distinta porque son otras geografías, otro clima, otros modos también de hablar, de entender, ¿no? Porque es otro tipo de producción también, ¿no? En el norte es más árido, desierto, el sur es lagos, ríos, nieve. Entonces, es ahí el punto en que es importante entender también la diversidad sin perder la cohesión, ¿no? Como es algo diverso, pero también también tiene cohesión como tal, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es el del sándwich. Un sándwich va a ser siempre un sándwich. Partes con un queso, con un jamón, le pones tomates, sigue siendo sándwich, le pones lechuga, sigue siendo sándwich, le pones aceitunas, sigue siendo sándwich. Se va volviendo diverso entre medio, hay diversidad de sabores, pero sigue siendo un sándwich como tal, ¿no? No pierde su, ¿no? su personalidad de sándwich como tal.
Y es un poco entender también esas particulares también dentro de un territorio, ¿no? El Perú tiene sus particulares tanto en el Puno, Arica, en el norte, ¿no? En el sur, en el centro, etcétera, etcétera. Entonces, esa diversidad, ¿cómo la entiendes tú también para construir tecnologías, técnicas o creatividad artística, ¿no? Y ese es ahí el punto relevante, que es eso, la diversidad y la cohesión. Dos elementos muy necesarios precisamente y que tienen que ver justamente con lo que hablamos un poco de la contingencia también, ¿no? Para no homogenizar todo, ¿no? Porque justamente lo homogenizable es más rápido, es más, se adhiere rápido, se puede trabajar fácil y listo. Pero ¿qué se pierde? Justamente la diversidad, ¿no? Lo diverso. Y tampoco se tiene mucha cohesión como tal, ¿no? Se vuelve discreto, ¿no? Se vuelve discreto, pero se vuelve más viable en ese sentido, ¿no? Pero discretizado. Y eso es importante, ¿no? En un aspecto creativo es importante verlo así también, dentro de un sistema como tal. Porque, discúlpeme, pero siempre me gusta observar todo a partir de todo un sistema, que todo se relaciona con muchos sistemas, porque es así, vivimos dentro de sistemas que se interrelacionan entre sí, ¿no? Y es necesario observarlo así, no solo soy yo, sino soy parte de miles, millones de otros, igual que mi organismo, dentro de mí hay microorganismos que interactúan de mi sistema como mi cuerpo y también generan que yo esté hablando aquí, ¿no? Eso es irrelevante, interno y externo. Kiko. Sí, yo, bueno, me acordé, mientras hablabas, esta mañana veía un video en el que, disculpen que mencione personajes tan pop, ¿ya? Pero Elon Musk se quejaba de Mark Zuckerberg porque decía que el metaverso era una distopía, ¿no? Que era algo que no queríamos que suceda, ¿no? Digamos, la gente pegada a la pantalla, Elon Musk decía que él había escuchado toda su vida que, que le han dicho toda su vida que no se pegue a la pantalla y ahora realmente en la publicidad pues ves a la gente con su pantalla acá, ¿no? Y claro, es algo totalmente distópico y sin embargo genera tanta expectativa, ¿no? Eh, y hay como niveles de profundidad, o sea, la tecnología si bien te conecta, en realidad también achata pues esto, a los sentidos, ¿no? De repente el audio es mono, el video es plano, no hay profundidad, el tiempo cambia, la capacidad de atención se homogeniza y se satura también, ¿no? Y claro, esto, no sé, pensando desde una ecología de la información, de la atención, de la singularidad también, ¿no? Esto, de la diversidad. Estamos en un proceso acelerado, ¿no? De homogenización, como tú también la has llamado, ¿no? Y claro, pero eso es transitorio, esto va a cambiar, ¿no? O sea, bueno, no lo sé, tú lo sabes mejor que yo, O sea, nadie lo pero sabe en realidad. O sea, el punto es saber eh, quién maneja todas estas tecnologías. Ellos son los únicos que pueden saberlo, ¿no? Nosotros solo somos usuarios, estamos a nivel usuario, como se diría, ¿no? Pero eso va a depender también de nuestras propias políticas, dentro claro, de nuestras propias políticas personales y también nuestras políticas como ciudadanos y dentro de las políticas también como países, ¿no? Que tiene que ver justamente con una pregunta que hace Antoine, ¿no? La relación entre arte y tecnología en nuestros países del sur. Precisamente cómo entender nuestras propias políticas, políticas de relación con estas tecnologías que vienen de fuera, ¿no? Porque nosotros no somos manufactureros de tecnologías de computadores o esas cosas, ¿no? No tenemos eso, solo somos usuarios. Pero sin embargo, nosotros tenemos la potestad de poder también como generar ciertos parámetros o cambios o modulaciones en esa interacción de usuario, ¿no? Eh, y bueno, y lo relevante yo creo, para ir cerrando, porque ya me indica todo que estamos en tiempo, es precisamente saber hasta cuándo yo necesito de eso y hasta cuánto no, ¿no? Ya que hablas de ecología, hay un filósofo que habla de la ecología de la mente que se llama Gregory Bateson. Él dice, el mapa no es el territorio,
Creo que eso es muy importante entenderlo, precisamente lo que decían, conocer cómo conocer esto, ¿no? La topología, lo topológico, ¿no? Cómo el territorio, yo habito el territorio desde lo local, es muy importante, ¿no? La representación del mapa no me va a decir que el territorio es así. Yo tengo que estar ahí, tengo que verlo, tengo que sentirlo, tengo que el espacio, ocuparlo para saber que no, pongo el ejemplo del mapa, pero estoy hablando en general de cualquier otra cosa, ¿no? No puedo yo solamente que mi curiosidad solo llegue a algo, un dato que me entregue que esto es así, ¿no? Yo creo que la curiosidad tanto ingenieril como artística, creativa, tiene que moverme, tiene que ser que yo me mueva a saber por qué esto es así, por qué esto se mueve así, ¿no? ¿Por qué esto funciona así? ¿Por qué esto se relaciona así, ¿no? Y eso es precisamente una política y una ecología personal, desde ahí partiendo, ¿no? Desde eso, y desde ahí obviamente se va extendiendo a las relaciones hacia los otros, ¿no? Y eso para mí es elemental. Y bueno, ya que estamos corto de tiempo, bueno, yo les comento y yo voy a estar en Lima en un par de semanas, así que bueno, yo soy muy feliz. Si hay una invitación para hablar con los alumnos de arte y tecnología, puedo continuar hablando del proyecto más en detalle, mostrarles la plataforma, ahí mostrarles un poco cómo trabajé con estas personas que me ayudaron, porque eso también es importante. Yo creo que es un consejo también que doy a los tanto ingenieros como artistas, es la interdisciplina. No podemos pretender hacer todo solo nosotros, necesitamos de otros conocimientos que nosotros no lo tenemos, y el punto es justamente en cómo trabajar en conjunto con esos otros conocimientos para poder también llevar un proyecto en común hacia algo que nosotros queramos lograr, ¿no? Y eso nos enriquece muchísimo. El trabajo interdisciplinario es lo mejor que pueda haber. Es una gran experiencia. Yo les digo así, la mejor experiencia que he tenido profesional ha sido trabajar en interdisciplina con otras personas. Y porque te nutres, aprendes mucho y además te enseña a que tú también te puedes poner tus propios límites. Y los límites creo que son relevantes también tenerlos claros hoy en día. El límite en cuanto a lo tecnológico y el límite también en cuanto a lo personal, lo vivo, ¿no? Eso. Cuando, Excelente. cuando vengas Excel- tienes que venir a Garage, ¿ah? Ojo, de todas maneras, Sí, Antoine, que no se vaya a otro lado. Ahí, no, ahí vamos, ahí ya vamos. que, ya que has hecho esta oferta, Renzo, ¿no? De todas maneras, lo tomamos, hacemos la clase de arte y tecnología, además la incrustamos en garaje. En realidad, hay algo también bien interesante, como han dicho durante todo este espacio, en esta otra interacción fuera de lo virtual, ¿no? Exacto, exacto. Incluso para pensar lo virtual. Exacto, exacto, sí. Sí, Por eso dejo abierto eso como presencial y estar ahí, interactuar. Poder ver los sí. trabajos también de los alumnos ahí, ¿no? Sería enriquecedor. No, sí, de todas maneras. Ya nos hemos pasado algunos minutos de nuestra hora de conversatorio, pero realmente ha sido un diálogo muy interesante, muy Muchas fructífero. gracias, Cinta, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Renzo, por la presentación de tu trabajo, por habernos introducido a estar un poquito más familiarizados con ciertos términos que conocemos, que están en esta intersección de arte y tecnología, pero que a veces no terminamos de entender o creo que nos hemos redondeado un poquito más. Kiko, muchísimas gracias además por tus comentarios, preguntas, siempre tan claras, siempre Sí. tan relevantes. Sí, sí, sí. Sí. Además, tener esta visión local de lo que está sucediendo en nuestros países en función a nuestra historia, creo que nos sitúa para poder tener una producción diferente. Creo que me quedó también grabado, Renzo, lo que dijiste, que no podemos pensar en desarrollar propuestas en torno a estos temas que no consideren nuestra propia historia. Exacto. Y eso es realmente creo que lo que vamos a aportar luego hacia lo global. Sí. Kiko es Sí, hacks, yo no se quería, olvide, que no se olvide, Kiko. así dice, soy hacks, claro que sí, de humanidades, artes y ciencias sociales y de ingeniería también. Yo quería comentar, en mis apuntes de la conversación que tuvimos con Renzo, Renzo hablaba del quechua como lenguaje, como código, Sí, claro. y de ese conocimiento, perdón, yo me quiero extender, Antoine. Y Te puedo hablaba de dar la, un breve tiempo.
hablaba del quechua y como algo tan especial, y como un código, y hablaba algo de la cocina peruana, ¿no? ¿Te acuerdas, Ujú. Renzo? Sí, 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 claro, claro, el Sí, quechua. nuestros capitales. El quechua, bueno, el quechua, como te venía diciendo, es como, es un lenguaje, y como lenguaje, nuevamente como entidades lingüísticas, simbólicas que somos, abre justamente a otro tipo de imaginarios, ¿me entiendes? Porque todo lenguaje, todo lo codificamos, lo generamos aquí, la cognición, es recibir el lenguaje, la información, y eso crea precisamente lo que entendemos. Entonces, entender otro lenguaje te abre justamente o sea, el quechua te abre justamente a entender otro tipo de cosmovisión, de cosmologías. Es cuando hablas inglés o hablas alemán, o vas a Alemania y hablas alemán, entiendes otras palabras y son otras en su cosmovisión, en su forma de entender también su relación con su geografía o su cultura, ¿me entiendes? En ese sentido, creo que el quechua te abre precisamente entender esa cultura. Y como te dije en nuestra conversación, ¿qué es lo cosmológico? ¿Qué es lo cosmotécnico? Es precisamente nuestras relaciones técnicas con lo geográfico, porque somos entidades técnicas. No podemos no ser no técnicos, todos lo hacemos técnicos. Hablar ya es técnico, tener un lenguaje ya es técnico, mover mis manos, usar lentes ya me hace algo técnico, ¿entiendes? Entonces, toda relación cósmica, cosmológica es técnica. Y entonces precisamente es abrir un poco esas cosmologías en quechua y lo peruano, precisamente entendiendo que también van a ser repercusiones técnicas y tecnológicas. Y eso es un punto muy de Sí, es partida. como que hay un valor ahí, hay oro ahí todavía, esto que es algo que tenemos O que sea, descubrir, creo que, ¿no? o sea, es una cuestión que debería ser de Estado, debería ser una ley, debería ser una política, debería declararse como tal, y que justamente esto generaría precisamente el germen que daría que se generen otro tipo de técnicas, tecnologías, entendiendo precisamente estas otras relaciones, ¿no? Esa como ingeniería que propone Renzo, ¿no? Sí, Una ingeniería más cósmica. Eh, Sí. sí, que es algo que tenemos que descubrir, ¿no? Y que, bueno, y que faltan tantos años de evolución, ¿no? O sea, ojalá que el mundo no se acabe en 10 años o 20 años, perdón por lo ojalá. trágico, ¿no? Y que en esa visión más allá de los próximos 20 años, esto probablemente sea muy importante, esa singularidad y esa conexión, ¿no? Con esa ingeniería Y más bueno, local. yo creo que vamos por ahí, yo creo que igual el tema de la machine learning y la inteligencia artificial todavía aún está en una etapa muy inicial, es muy incipiente aún, es muy torpe, podríamos decirlo así. Todo lo Entonces, digital es torpe, perdón. Sí. pero sí, o sea, pero va a avanzar, obviamente va a ser algo que va a repercutir mucho justamente en nuestra propia evolución humana, ¿me entiendes? Entonces, el punto es hacia dónde la queremos dirigir, ¿no? Y cómo Ujú. queremos que esté dirigida también, porque si elegimos hacia un mal camino, al lado oscuro, no va a ser bueno para tampoco nuestra propia evolución como especie o nuestra propia evolución como sociedades, ¿no? Eh, Hay que tomar justamente este punto a partir de que está ahora emergiendo con todo este tema de la inteligencia artificial y precisamente comprender y enseñarlo en las escuelas, ¿me entiendes? Es así, y si lo enseñas en la escuela desde muy temprano, aquí los niños adquieren otro nuevo lenguaje, como aprender quechua, como aprender inglés, etcétera, o español. Es otro lenguaje que adquieres, y como tal ese lenguaje que adquieres te va a permitir precisamente entregar otro tipo de herramientas, ¿no? Tecnológicas en ese sentido, ¿no? Eso. Increíble. Con eso Muchas gracias, Renzo, Kiko. Creo que ahora sí ya debemos ya, empezar a Ya, está cerrar bien, perdón, esta perdón. fructífera sesión. En realidad vamos a tener tu presencia, Renzo, más adelante para poder seguir construyendo estos espacios de conversación de este tema que también nos interesa y que sabemos que tiene un futuro. Nadie sabe claramente cómo es ese futuro, por qué línea irá, o si se va por una mapa, por una constelación, pero irá. Y a propósito de eso, voy a también tomarme un último minuto en compartirles este enlace que está en el chat. Algunos saben, en realidad otros no saben, porque el lunes y toda la siguiente semana, la Dirección de Humanidades, junto con el MAC, con Fundación Telefónica,
con el GAE, el Grupo de Estética de la PUC, estamos organizando el primer congreso de arte, ciencia y tecnología, que se llama Constelaciones. Muchas gracias, creo que Kiko, que estás compartiendo. Esta es una primera iniciativa, la hemos venido desarrollando este año y ya sale el lunes, lo van a ver en todos los espacios, creo que ya el MACA ha ido compartiéndolo tibiamente. Y esto es un congreso que tiene tanto un lado académico como un lado artístico, práctico de talleres. Si entran, ahí van a ver las líneas temáticas globales que hemos presentado. En realidad, la discusión de arte y tecnología en torno de cualquiera de estos puntos, adaptación cultural, las interrelaciones de la ciencia, arte y la tecnología, los temas de apropiación tecnológica, adaptaciones culturales, etcétera. Y bueno, ya desde el lunes estará abierta las bases hasta julio, y luego el congreso se desarrollará en septiembre, formato híbrido. Así que estén atentos a sus redes, esto está casi una primicia, pues la siguiente semana ya estaremos publicitando y están todos cordialmente invitados a participar. Hay varias formas de participar, a modo académico, a modo artístico y también como oyentes. Muchas gracias por este espacio y ahora sí. Gracias. Gracias, Renzo. Muchas gracias, Antoné y Renzo. Gracias, Antoné. Gracias, Gabriela. Sí. Gracias, Giancarlo. Un placer. Muchas gracias, Kiko, Renzo y todas las personas que han estado aquí presentes. Ya nos encontramos en otra oportunidad para seguir conversando estos temas. Cuídense mucho. Gracias, ¿verdad? Chao. Gracias. Chau, chau.